Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Qué bueno que podemos estar aquí en la casa de Dios para meditar en su palabra. Hoy no voy a usar el micrófono de aquí de la oreja porque todavía queda algo de gripe por ahí y sería muy molestoso el tener que toser encima de ese micrófono y demás. Nada, en esta mañana quisiera que meditemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 1. El mensaje a la iglesia de Sardis, la iglesia moribunda. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis, capítulo 3, versículo número 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Padre, una vez más estamos en tu presencia, dándote gracias, oh Señor. Gracias porque podemos cantar a ti. Y gracias también, Señor, porque tú no puedes hablar a través de tu palabra, oh Dios. Así que ponnos dispuestos, oh Señor, a escucharte y a cambiar y a revivir, Señor, esas cosas que hemos perdido en el tiempo. Por Cristo Jesús. Amén. Las enormes distancias del espacio interestelar son inimaginables, son inmensas. Las estrellas más cercanas a nosotros están a trillones de kilómetros de distancia. Si usted se pone ese número en una computadora, la computadora da error, explota la computadora. Esa distancia es tan enorme que la estrella más cercana, cuando se muere, dura 25 años en apagar su luz. Es decir, que la luz que usted está viendo de esa estrella, de cualquier estrella ahora, hace 25 años que la estrella mandó esa luz. Y viene a años luz, eso es tan lejos, que dura 25 años para usted poder verla. Así que la luz que usted ve de las estrellas está desactualizada porque hace rato que esa luz, esa estrella la mandó. Esa ilustración resume perfectamente la situación de muchas iglesias. Ellas aún brillan con la luz que reflejaron en el pasado. Mirándola desde lejos, se pudiera pensar que nada ha cambiado, que todo parece igual, pero hace rato que esa iglesia ha muerto. Las tinieblas espirituales y las falsas enseñanzas y la vida de pecado han extinguido la luz que había dentro de esas iglesias. La iglesia de Sardis era una de esas iglesias. Tenía reputación de estar viva, pero el Señor Jesucristo dice que estaba muerta. Era una iglesia dominada por el pecado, la incredulidad y la inmoralidad, como la higuera en la historia de Jesús, que solamente era frondosa, daba muchas hojas, pero no había fruto
en ella según Mateo 21, 19. Alguien ha dicho con relación a la iglesia de Sardis, esplendor de ayer y decadencia de hoy. Esplendor de ayer y decadencia de hoy. Otro autor llamado Ramsay decía que Sardis era el ejemplo más típico del contraste melancólico entre un pasado esplendoroso y un presente ruinoso. Un contraste entre un pasado esplendoroso y un presente ruinoso. Sardis era una ciudad degradada, iba en decadencia. Otro autor dice que si las iglesias pudieran ser admitidas en un hospital, el cuerpo de Sardis, le llegan a ustedes las 7 iglesias y a la sala de emergencia. La de Sardis hay que meterla en cuidados intensivos porque le queda muy poco de vida. Y nosotros por esa iglesia quedamos advertidos de que una iglesia brillante en el pasado puede llegar a enfrentar decadencia espiritual porque sus sus integrantes, sus creyentes no están alerta y no están pendientes de que pueden morir en cualquier momento. Así de triste era la situación de esta iglesia. Habían perdido su vitalidad por no someterse a la guía del Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en esta mañana vamos a analizar esta iglesia bajo 4 encabezados y al final vamos a dar algunas aplicaciones. Vamos a ver en primer lugar el carácter de Cristo, cómo Cristo se presenta a esta iglesia. En segundo lugar, el reproche que Cristo le hace. En tercer lugar, la exhortación o la advertencia que Cristo le hace. Y finalmente, el elogio y la promesa que tenemos para esta iglesia. Y al final vamos a ver qué podemos extraer para nosotros el día de hoy con las aplicaciones. Así que en primer lugar vamos a ver inmediatamente el carácter de Cristo. Cómo Cristo se describe aquí en esta iglesia. Y está en el versículo 1, la parte A. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recuerde que el ángel de la iglesia es más o menos el anciano, el pastor principal de esa iglesia. Y Cristo se describe aquí como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Eso habla de la plenitud del Espíritu Santo. Y Cristo ejerce autoridad sobre él. Cristo también encarga al Espíritu Santo que lo dé a conocer a todo creyente y también a incrédulos y que avive las llamas de la renovación en las iglesias que está debilitándose. Recuerden que siempre Cristo hace una descripción de él mismo con relación al estado que tiene la iglesia. De manera que cuando él dice que yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios, está diciendo tú necesitas el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, tú me necesitas a mí, yo te puedo dar la plenitud del Espíritu Santo. Esta iglesia estaba muerta, no tenía el Espíritu Santo. El Espíritu, por lo tanto, es el agente que infunde nueva vida a la iglesia moribunda de Sardis y estimula a los miembros indolentes para que actúen, para que reaccionen. Este atributo denota el poder infinito también del Espíritu para redarguir de pecado a esa iglesia y también puede darse cuenta de que hay una profesión hueca, una profesión de fe vacía. Cristo también se describe como el que tiene las 7 estrellas, que representan las 7 iglesias y sus ángeles. ¿Y qué significa esto? La metáfora de Cristo aquí de las 7 estrellas es que Cristo es el soberano de la iglesia. Él es el gobernador de la iglesia. Él tiene en su poder a esos ancianos que dirigen esas iglesias y Él es quien guía a las iglesias. La presentación de Cristo hace de sí mismo, nos da una idea de la severidad de la situación en Sardis. Es sorprendente que Él no se presenta como el juez divino,
Aunque la iglesia de Sardis presentaba un juicio inminente, era inminente su juicio, iba a morir, el Señor iba a venir como ladrón en la noche, le iba a castigar. En su lugar se le escribe que Él obra de forma soberana en esa iglesia y obra por medio del Espíritu Santo. Esto significa que las iglesias son posesión de Cristo. Muchas veces los hombres y los creyentes, cualquier creyente, actúa como si la iglesia perteneciera a ellos y tiene que hacerse lo que yo diga. Pero la iglesia pertenece a Jesucristo y todo lo que hay en la iglesia, todos sus miembros, somos sus siervos. Nadie es dueño de la iglesia. Cristo es dueño de la iglesia. Él la compró con su sangre. Cualquier decisión acerca de la iglesia, el factor decisivo debe ser no lo que cualquier persona quiera que se haga, sino lo que Jesucristo quiere que se haga, lo que se ha establecido en la palabra de Dios que se haga y cómo se ha establecido que se haga mediante la palabra de Dios. Yo tengo en mis manos las 7 estrellas. Los 7 pastores que gobiernan esas iglesias son míos. Yo lo dirijo, yo gobierno en las iglesias. Esta representación sirvió como recordatorio a la iglesia de Sardis de lo que le faltaba, como decíamos ahorita. Necesitaba un espíritu porque estaba muerta, necesitaba recordar que en Cristo ella podía vivir nuevamente. En segundo lugar, vamos a ver el reproche. Cómo Cristo enfrenta a esta iglesia. Lo tenemos en el mismo versículo 1, en la parte B. Dice, yo conozco tus obras. Yo te conozco. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Ellos se creían vivos, la iglesia en Sardis, por las cosas que poseía. Su fortaleza. Si usted lee un poco los comentarios, se dará cuenta que esta iglesia, esta ciudad y la iglesia también, estaba ubicada en una montaña, pero no era una montaña cualquiera, era una montaña que era prácticamente vertical. Y ahí eso era nadie podía subir a eso. Entonces ella creía que porque estaba allá arriba y nadie podía llegar a ella, ella estaba viva. También se creía viva por su bienestar económico, su oro. Por allá pasaba un río, que ese río había mucho oro. Entonces ella se creía viva porque tenía una buena posición económica. También se vendía mucha lana allí. Y ella decía, yo estoy vivo, yo no necesito de nadie, yo tengo una buena fortaleza y yo soy suficientemente bien económicamente. Lamentablemente, el bienestar material no significa bienestar espiritual. Bienestar material no significa salud espiritual. Ella se creía viva, pero en realidad estaba muerta. En realidad estaba muerta. Y ella, por estar viva, por ella creer estar viva, ella se dormía en sus laureles. En dos ocasiones esta iglesia fue conquistada. ¿Por qué? Porque ella simplemente decía, aquí nadie me va a atacar. Pero en la historia, por lo menos se narran 2 ocasiones donde esa iglesia fue tomada, la ciudad fue tomada porque ella creía viva y se durmió en su laurel y entonces 2 veces la conquistaron. Esto trae a colación lo que Cristo le dice, tú estás muerta, tú crees que vive, pero tú estás muerta. Si por tú creerte viva, tú te duermes en tus laureles. Al igual que la ciudad, la iglesia estaba muerta espiritualmente, creyendo que tenía vida. Por la causa que fuera, la iglesia de Sardis había perdido esto de vista. Su cristianismo había hecho las paces con su ambiente pagano. Sardis había llegado a ser el modelo perfecto del cristianismo inofensivo, que no añadía nada de rectitud para cambiar el amargo sabor del pecado en la sociedad. La luz de la iglesia era tan tenue que ni siquiera perturbaba las tinieblas que envolvían
la ciudad. Esta iglesia estaba muerta. Su luz era tan pobre que ella no brillaba en medio de la sociedad donde tenía que brillar. Ella no hacía ruido, ella era inofensiva. No debemos ser así, porque la sociedad, hoy más que nunca, y cada vez aumenta más los ataques contra nosotros y contra la sociedad. Y el paganismo está por donde quiera. No debemos dormirnos. No debemos creernos estar vivos cuando en realidad podemos dormirnos en nuestros laureles. La muerte aquí espiritual se compara con el pecado, y en muchas partes de la Biblia también se compara la muerte con estar en un estado de pecado. Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 6, hablando de las viudas: pero la que se entrega a los placeres, hablando de las viudas, viviendo, está muerta. Esa viuda que se entrega a los placeres, ella cree que está viva, pero ella en realidad está muerta. El hijo pródigo también, Lucas 15:24, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así que cuando hablamos de muerte, estamos hablando en una situación de pecado deplorable, una situación de pecado deplorable. Los cristianos de Roma también son personas que han pasado de estar muertos a estar entre los vivos, según Romanos capítulo 6, versículo 3. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Usted debe presentarse vivo, eso significa que está libre de pecado. Y el más clásico, Efesios capítulo 2, versículo número 8. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que esa iglesia estaba muerta espiritualmente, no tenía vida. Ella creía que tenía vida, pero no lo era. Alguien describiendo esta situación dijo lo siguiente: el pecado es la muerte de los sentimientos. El pecado es la muerte de los sentimientos. El proceso hasta llegar a ser esclavo del pecado no transcurre de la noche a la mañana. La primera vez que una persona comete un pecado lo hace con mucho remordimiento. La primera vez que usted va a pecar, usted lo piensa 40 veces. Y es que no, que esto, que lo otro, y el Señor, y no puedo hacer eso porque yo sigo a Cristo. Pero llega el día, si sigue frecuentando ese pecado, lo que está prohibido, ya más adelante lo va a hacer sin ningún remordimiento. Lo que en un tiempo le había horrorizado, ya ahora no le da trepito. Eso petrifica los sentimientos. El pecado carcome los sentimientos. El pecado contrista, apaga el Espíritu Santo, y no podemos entonces hacer caso de él. Esta iglesia tenía fama de estar viva, pero estaba muerta. Para los de afuera ella proyectaba vida, pero Cristo conoce su corazón y le dice: no, es que tú estás muerta. Tú estás muerta. Es lamentable el caso. Me llega a la mente Sansón cuando dice: y él no sabía que el Señor se había apartado de él. Él no sabía que Jehová se había apartado de él. En tercer lugar, vamos a ver la exhortación. ¿Qué consejos tiene Cristo para esta iglesia entonces en ese estado en el que ella se encuentra? Versículos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir o por morir, que se están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Los de Sardis se consideraban demasiado a salvo para tener que montar una guardia. Y decían:
Yo estoy aquí arriba, aquí nadie va a entrar. Se creían demasiado salvos. Y así fue como cayó una ciudad con una historia así. Sabía lo que quería decir el Cristo cuando dijo, sé vigilante, sé vigilante. Recuerda tu pasado, aprende de tus errores. Mira lo que pasó a la ciudad por no estar en vela. Sé vigilante, vigila el pecado. Mantente en constante vigilancia. La iglesia de Sardis estaba solo cumpliendo con las formalidades. Cristo declaró que aquellas obras no eran perfectas delante de Dios. Aunque suficiente para dar a la iglesia de Sardis una buena reputación ante los demás, aquellas obras eran inaceptables a los ojos de Dios. Los miembros espiritualmente muertos que poblaban la iglesia de Sardis estaban viviendo una mentira. Habían sido pesados en balanza por el juez justo y habían sido hallados faltos, cual Belsasar en el Antiguo Testamento. Cristo entonces dirige un consejo bajo 5 mandatos, 5 advertencias que Él da aquí. Si tu iglesia iba a sobrevivir, si tu iglesia va a sobrevivir, necesita desesperadamente estas cosas que tiene Cristo que decir. En primer lugar, debe ser vigilante. Y todo eso está en los versículos 2 y 3. En primer lugar, debemos ser vigilantes. Sé vigilante. No había tiempo para la indiferencia. El remanente de creyentes tenía que observar lo que estaba sucediendo en su iglesia, evaluar la situación, confrontar el pecado e influir a la comunidad. Sé vigilante. Para tú salir de ese estado, tú debes ser vigilante. En segundo lugar, para tú salir de ese estado, tú debes afirmar las cosas que están por morir. Tú debes reavivar esas cosas que están por morir. Y aquí la palabra cosa no se refiere a personas, sino a realidades espirituales, a dones, a servicios en la iglesia. Cristo exhortó a los verdaderos cristianos de Sardis que soplaran la llama de los carbones moribundos que representaban las gracias espirituales que aún quedaban en la iglesia. Reaviva, afirma las cosas, consolida las cosas que se están muriendo. Tú debes hacer eso para que tú vuelvas a tener vida. En tercer lugar, el tercer paso para el remanente fiel era que debía acordarse. ¿Debía acordarse de qué? De lo que había recibido y lo que había oído. Necesitaba volver a las verdades de la palabra de Dios, recordar el evangelio y la enseñanza de los apóstoles. Los creyentes de Sardis necesitaban reafirmar su fe en la verdad acerca de Cristo, en lo relacionado con el pecado, la salvación y la santificación y todo lo que sirva para su bien espiritual. Usted debe acordarse de la palabra de Dios. Usted debe acordarse de todo lo que se le ha enseñado. Si usted quiere vida y usted no quiere morir espiritualmente, usted debe acordarse de todo lo que se le ha dicho desde aquí y en otros contextos. En cuarto lugar, luego de volver a las verdades bíblicas, tenían que guardarlas. Y guardarla no es ahora agarrarla y ponerla en una gaveta. Guardarla en la Biblia. Guardar en la Biblia significa obedecer. Cuando usted guarda algo en la Biblia, usted obedece. Cuando usted guarda los mandamientos de Dios, significa que usted está obedeciendo los mandamientos de Dios. Creencias correctas sin una vida obediente no traerá como resultado un avivamiento necesario. Y por último, en estos 5 consejos que le da Cristo a esa iglesia, debe arrepentirse. Ella debe arrepentirse. Con gran pesar, los creyentes de Sardis debían confesar su pecado y apartarse de ellos. Esos 5 pasos, si se practican diligentemente, traerían como resultado la renovación, el reavivamiento, la restauración. Usted lee esos 2 versículos, ahí están esas 5 palabras. Usted puede hacer eso, hacer un ejercicio en su casa y analizar su vida y leer ahí a ver si yo estoy haciendo todo eso, si yo estoy siendo vigilante, si yo estoy guardando la palabra de Dios, si yo estoy recordando lo que se me ha dicho anteriormente y si yo me arrepiento de algún pecado que he cometido. En cuarto y último lugar, entonces vamos a ver el elogio y las promesas que el Señor le hace. Los 3 últimos versículos.
del 4 al 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Usted quisiera estar ahí en ese grupo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El único elogio que le hace Cristo a esta iglesia es que Él reconoce que en la iglesia hay unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Hay unos cuantos que se mantienen fieles. Hay unos cuantos que no se han ligado con el pecado, que tienen su vestidura blanca, símbolo de santidad. Se elogia la resistencia a la inmoralidad. Aunque la mayoría de los miembros de la iglesia de Sardis habían caído en desobediencia al Señor, una minoría se había conservado fiel. El estar manchado aquí simboliza contaminación, contaminarse con la vida pagana. Allí también habían templos, como casi en todas las iglesias, como en todas las ciudades, y ellos le rendían culto a esos dioses. Se contaminaban con esas cosas, lo que resultaba en perder la pureza de la relación con Cristo. A referirse a los vestidos manchados, se relaciona con la famosa industria textil de Sardis. Los que manchaban sus vestidos eran quitados de la lista pública de la ciudadanía. Y ese ejemplo también le llegó a ellos, porque ellos eran una industria textil también. Ellos comercializaban lana y ellos sabían que una vestidura blanca manchada no servía para nada. El Señor formula una promesa de gracia para ellos. El que venza será vestido con vestiduras blancas. La pureza de la gracia será recompensada con la pureza perfecta de la gloria venidera. El último versículo, hablando de las promesas, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Esas tres cosas significan vida eterna. Está haciendo alusión a la vida eterna. No borraré su nombre jamás del libro de la vida. Usted se puede decir que es un creyente cuando usted no mancha su ropa con el pecado constantemente, cuando usted está vestido de blanco y cuando usted confiesa su nombre delante de las demás personas, delante del mundo. Cristo también enseñó esto cuando estaba en la tierra. Si ustedes no me confiesan aquí en la tierra, yo no lo voy a confesar en el cielo. Si ustedes no me confiesan en la tierra, yo no les voy a confiar en el cielo, a confesar en el cielo. Si ustedes me niegan en la tierra, yo les voy a negar en el cielo. A cualquiera pues, Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El versículo 32 es muy alentador, que el Señor les reconozca allá en el cielo. No hay una segunda oportunidad. Si el Señor dijo: no te conozco, tú nunca me confesaste en la tierra, hay problema. No hay una segunda oportunidad. Y esto va para los amigos y amigos aquí. Si tú no confiesas a Cristo aquí, si tú no le entregas tu vida aquí, pues Él te negará allá en el juicio final. Y algún día tendremos que estar delante de Él. Así que te animamos en esta mañana a que tú confieses a Cristo como su Salvador. Así que vamos ahora a las aplicaciones. Tenemos aquí 4 aplicaciones que podemos sacar de esta carta, aplicaciones prácticas. La primera es que indudablemente esta iglesia necesitaba de un avivamiento espiritual. Nosotros también necesitamos de un avivamiento espiritual. Necesitamos una renovación espiritual. Qué terrible posibilidad, dice alguien, tener el nombre de que uno vive. Es decir, no solo creerlo uno mismo, sino también que se lo proyecte a los demás. Tener nombre y solo el nombre. Tener fama de espiritualidad y luego el Señor te diga: tú estás muerto.
estás muerto. La Nueva Versión Internacional traduce ese versículo 2 de la siguiente manera: despierta, despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado tus obras que sean perfectas delante de mi Dios. Así que, hermano, hay que despertar, hay que despertar, hay que despertar. Vamos a reavivar en nuestras iglesias lo que es rescatable, como le dice Juan a esas iglesias, y dejar de estar viviendo de glorias pasadas. Esa iglesia creía que estaba viva, pero hace rato que estaba muerta. Sansón creía que tenía el Espíritu de Dios, pero hace rato que Dios lo había abandonado. Así que despierta. Vamos a hacer el trabajo. Vamos a echar nuestra iglesia hacia adelante con la ayuda del Espíritu Santo. Personas y cosas se pueden rescatar si se toman acciones decisivas y rápidas. Si no, la muerte será el resultado, como le pasó a esta iglesia. Esta exhortación sugiere que la iglesia no estaba totalmente carente de esperanza. Habían unos cuantos allí que podían reavivar la iglesia, que podían levantar la iglesia. Y ojalá que tú seas uno de esos que pueda levantar la iglesia, uno de esos fieles que el Señor use para que la iglesia tenga un avivamiento espiritual. Dios en esta mañana nos está retando a retomar el dinamismo en todas las áreas de nuestras iglesias, en todas las áreas de servicio de nuestra iglesia. Esas áreas que hemos descuidado, para así ser el impacto de nuestra iglesia, para así ser el impacto de la comunidad con el evangelio. Despierta, sé vigilante, despierta, despierta. Segundo lugar, la segunda aplicación es que el pecado mató a la iglesia de Sardis. El pecado fue la que se encargó de llevarla a la muerte espiritual. No permitamos que lo haga con la nuestra. Es tu iglesia. ¿Cuáles son las señales que indican que una iglesia está muriendo? Aquí hay varias cosas. Una iglesia que está en peligro cuando está satisfecha con descansar en sus logros pasados. Cuando descanse en sus logros pasados, en su gloria pasada. Y mucha mentalidad de nosotros es: ya esto no va para parte, esto ya hay que dejarlo así como está, no se puede rescatar. No se puede. Antes nosotros hacíamos esto, aquello, lo otro. No se puede vivir de la gloria pasada. Es que el Señor nos está diciendo que despiertes y que pongas manos a la obra y que reavives lo que aún es rescatable. Cuando se está más preocupada en la forma de la liturgia que en la realidad espiritual. Eso es una iglesia muerta. Cuando se preocupa más por la forma del culto, por cómo voy a cantar, cómo voy a vestir, cómo voy a hacer esto o aquello. Cuando descuidamos la realidad espiritual de cada uno de nosotros en nuestro interior. Cuando se centra en remediar las enfermedades sociales en vez de cambiar el corazón de las personas mediante la predicación del Evangelio de Cristo, quien es que da vida. Cuando una iglesia se enfoca solamente en bienes sociales y esa es su razón de ser, es una iglesia que está muerta, es una iglesia que no tiene propósito. Una iglesia está muerta cuando se preocupa más por las cosas materiales que por las cosas espirituales, más por lo externo que por lo interno. Más por mi bienestar económico que por mi bienestar espiritual. Es una iglesia muerta. Eso fue precisamente lo que le pasó a Sardis. Cuando se preocupa más por lo que piensan los hombres que lo que piensa Dios. Lamentablemente muchas veces nosotros actuamos o hacemos alguna cosa en la iglesia como para satisfacer a alguien, al otro, a los pastores. Lamentablemente lo hacemos así. Y esa es nuestra mentalidad, pero debemos sacarnos ese chip. Debemos saber que es para la gloria de Dios, que es para Dios que nosotros lo debemos hacer. Una iglesia está espiritualmente muerta cuando se enamora más de sus credos doctrinales y sus temas de teología que en la palabra de Dios. Y en la élite de los pastores muchas veces se vive discutiendo de esos asuntos, de qué doctrina yo sigo, de qué sistema teológico yo sigo. Pero es la palabra de Dios lo que debe reinar.
cuando pierde su convicción de que la palabra es verdad, de que la palabra es viva y eficaz, es una iglesia que está muerta. Una iglesia que está muerta es una iglesia que no ora. Y finalmente una iglesia que está muerta es cuando sus miembros están viviendo en pecados no confesados. Esos son señales de una iglesia que está muerta. En tercer lugar, la tercera aplicación es que Dios demanda de nosotros el 100%. Dios demanda de nosotros el 100%. Una de las acusaciones que se hace a esta iglesia es que hacía las cosas a medias. No concluía el trabajo. Al parecer tenía un buen impulso, pero no tenía consistencia. Mira cómo dice el versículo 2 una vez más. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Y mira lo que dice la parte B. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. No he hallado tus obras perfectas delante de mí. Las Américas traduce ese versículo, esa parte, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Otra traducción, porque no he hallado tus obras, que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Es decir, que aquí la palabra perfecta tiene la idea de completa, tiene la idea de acabada. No están perfectas tus obras. Dios nos demanda por medio de esa iglesia que nosotros debemos hacer lo contrario, debemos completar, deben ser perfectas nuestras obras. Esta iglesia se caracteriza por una mediocre condición espiritual. Sus obras eran alabadas por los humanos, pero no por el Señor Jesucristo. Las obras formales y externas y la influencia del Espíritu Santo no tienen vida verdadera. Recuerden que ella no tenía el Espíritu Santo. El Señor le dice, ustedes necesitan el Espíritu Santo, ustedes necesitan reavivarse, ustedes no están acabando la obra, sus obras no son perfectas delante de mí, yo soy perfecto, ustedes necesitan ser perfectos. Denle a Dios, delante de Dios, las obras o actuaciones de esta iglesia son evaluadas como imperfectas, incompletas e inadecuadas. Esto es un claro ejemplo de lo que hoy día se pudiera referir como un cristianismo meramente nominal. Se observan obras externas, vistosas y espléndidas, pero delante de Dios representan un absoluto fracaso. Usted puede tener apariencia de piedad. Usted puede negar a cada uno de nosotros, pero si sus obras no son completas, si usted eso que hace externamente para aparentar, no lo tiene internamente en su corazón, su obra de regeneración no está completa. Su salvación no está completa. Dios no está interesado en intentos a media de nuestro servicio y devoción. Cristo resumió la ley en un versículo. Mateo capítulo 22, versículo 17. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con la mitad de tu corazón, con un chin de tu alma y con un poco de tu mente. No es así que dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón completo y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios demanda de nosotros el 100%. Dios nos exige el 100%, todo o nada. Él le dijo a Abraham en Génesis 17:1, anda delante de mí y sé perfecto. Ese es el estándar de Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. Y en cuarto y último lugar, la última aplicación, y hemos hablado un poco de esto, que debemos estar alerta 24/7. 24 horas, 7 días de la semana. Esta ciudad impenetrable, y si usted ve la foto, usted se dará cuenta de que cómo un ejército puede subir allá. Y se ve así, pero ellos se descuidaron. Había un camino que por donde obviamente ellos subían. Entonces alguien se puso a acechar y ver cómo era que eso pasaba. Y precisamente en esa vigilia a un guardia se le cayó un casco y el otro vio cómo bajó y subió. Y pero mira por dónde es el asunto. Entonces, como ellos creían que eso no se había descubierto, no pusieron guardia ni vigilia, y lamentablemente por 2 ocasiones esa ciudad que era impenetrable, pues la derrocaron. El cristiano está bajo constante ataque de los poderes
que tratan de apartarte de Cristo. Esos ataques son sutiles, por tanto debemos estar alerta 24/7. La tentación espera que bajemos la guardia para atacarnos. En la vida cristiana hay que mantener una vigilancia constante. Es como que si usted estuviera en un ring de boxeo, que está luchando con otro contrincante, si usted bajó la guardia un momento, usted va para el suelo, lo van a noquear. Así es. En la vida cristiana, usted debe estar constantemente pendiente de su vida espiritual. Satanás está al acecho, lo va a noquear. Debe ser vigilante 24/7. En conclusión, hay esperanza. Hay esperanza para la iglesia adormecida de Sardis. Hay esperanza para nosotros hoy día, donde unos pocos miembros siguen siendo fieles al Señor porque han creído en ese Señor de gloria que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ellos creyeron en el Cristo crucificado y ellos por eso son esos pocos que están ahí que pueden encender la llama de la iglesia. Siempre debemos ser vigilantes, siempre debemos estar al acecho, siempre debemos poner nuestra mirada en Cristo. Que Dios nos ayude a serle esos pocos fieles en la iglesia y que por medio de nosotros Dios pueda reafirmar, reavivar la iglesia que tanto necesitamos. Padre, una vez más estamos en tu presencia y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra ha hablado a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser vigilantes. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos dormidos en nuestros laureles. Ayúdanos, Señor, a no tener fama de estar vivo y en realidad estamos muertos. Señor, que nunca se vaya de nosotros tu Santo Espíritu, oh Dios, que seamos de esos pocos fieles que están en la iglesia y que pueden encender una vez más, Señor, la llama que algunos tal vez anhelan, Señor, que tenía la iglesia. Ayúdanos cada día, Señor, a ser vigilantes, ya que no permitir que nuestra iglesia, Señor, muera. Sabemos que por tu palabra, Señor, eso no va a pasar, pero que tú nos uses a nosotros, Señor, para reavivar tu iglesia. Bendícenos a cada uno, Señor, por Cristo Jesús. Amén.